si ya le estás metiendo 1 hora en grabar, 30 minutos en prepararte, el content repurposing, que es como explotar el contenido lo más posible, yo también es algo que recomiendo demasiado y creo que también por eso los podcasts ahorita están agarrando tanta fuerza. Uno, porque lo conviertes en videos, entonces esa marca personal lo puedes convertir en Reels, que ya es como lo que está haciendo el boom hasta en LinkedIn. Pero también, si pasas el transcript con AI, puedes sacar newsletter, puedes sacar post, puedes sacar tweets, puedes sacar quotes, ¿sabes? O sea, ya hay tanto contenido que incluso hablándolo fluye muchísimo más a que si nos Total. hubiéramos tú y yo escrito. Entonces, creo que también esa es una de las magias en las que el podcast está creciendo, porque luego dicen, ya dejen de hacer podcast, y para mí es como, sigan haciendo podcast. ¡Holi! Pues bueno, aquí estamos un jueves más y nuevamente estoy yo solita, tenemos la ausencia de Regi, que como sabéis está a tope con su proyecto Macheando, pero aquí estoy yo al pie del cañón una semana más y estoy muy bien acompañada. Hoy está en Señoras de Reuniones Laura Lavgo. ¡Bienvenida! Muchas gracias, Gigi, es un honorazo. Digo, qué pena que Regi no anda por acá, pero yo feliz de estar aquí contigo y gracias por haberme invitado y por tenerme. Ya se nos hizo al fin Muchísimas. conocernos. Por fin, que ya tocaba y va a ser de esos capítulos que a mí me gustan porque hemos interactuado, pero nunca hemos hablado, así que ahora me vas a contar. Yo ya he visto las cositas que haces, pero no quiero adelantarme a nada, quiero que nos lo cuentes tú, así que voy con la pregunta de Regi, que la tengo que hacer yo ahora, y es, ¿quién es Laura? Uy, esto se me hace muy interesante porque justo últimamente me ha tocado como una redefinición hasta de la persona que yo siento que soy, como de mi identidad. Entonces, escuchaba no sé si ustedes lo ubican, pero acá Odín Dupeirón en México es muy famoso y justo él habla que son necesarios las etiquetas, ¿no? Pero que no nos quedemos dentro de esas etiquetas. Entonces, mis etiquetas temporalmente son, soy productora de podcast, soy product manager, también soy slowmad, que significa ser nómada, pero que viajo a un ritmo un poquito más lento, bueno, no un poquito, mucho más lento. Y Ujú. también soy una hija, no soy mamá todavía, Muy bien. ya soy esposa, pero pues sí, creo que esas son, y creadora de contenido también, en LinkedIn, Muy por bien. ahorita. Todavía Y no hemos desde hoy, pisado señora de reuniones, ya una etiqueta más que se suma. agregada. Y soy señora también. Qué bien, ahora ya podemos ser señoras. Qué guay, me encanta porque has mencionado varias de las cositas que yo quería hablar. Evidentemente el tema de ser productora de podcast, pues yo hoy te voy a exprimir porque quiero que me des todos los regi tips y todos los consejos para llevar este podcast al máximo. Y desde tu experiencia, evidentemente, ya vamos a hablar de ti, ¿eh? No te voy a robar el capítulo, pero te voy a exprimir, ya te lo adelanto. Y luego el tema de ser Slowmat, ¿no? Porque yo al final, también volviendo un poco a mí, llevo 2 años siendo autónoma con un objetivo de pues tengo la libertad absoluta de trabajar donde quiera y me encantaría tener un ritmo de vida de no estar en un sitio fijo y demás, pero también me falta por ahí muchas cosas que igual aprender de mí, o bueno, no sé muy bien lo que me está faltando, así que también me interesa muchísimo esa faceta tuya. Así que no sé si quieres cuéntanos un poco más de esto, ¿cuándo empezaste? O sea, ¿qué es Slomad? ¿Qué haces? ¿Cómo lo vives? No sé, un poco resúmenos este concepto. Ok, pues mira, yo empecé a viajar hace como 5 años. De hecho, me quedé Mm. atrapada en la pandemia en otro país. Y yo creo que mi mamá dijo, bueno, ya, con esto ya se le acabó como ese bichito de estar viajando. Y no, estuvo muy duro, la verdad. Me dio hasta gaslighting. No, no se lo recomiendo a nadie, estar viajando mientras te toca pandemia. Pero parte de eso fue que entonces yo como que también empecé a romper mucho eso y me doy cuenta de que yo tengo muchas ganas de viajar, pero incluso a veces la gente no sabe ni siquiera en qué país estoy porque me doy cuenta que ese es mi estilo de vida. Y creo que también eso diferencia a los nómadas digitales de los slowmads, que básicamente es, esto se vuelve tu estilo de vida, que a veces incluso mis días son de que yo puedo estar toda una semana sin ir a visitar ningún otro lugar, pero estar en otro país, ¿sabes? Entonces, Ujú. creo que la parte de Slowmad es a permitirte que comparado contra un turista que va solamente una semana, 2 semanas, y por ejemplo en México, ¿no? Que es súper común, se van al all-in y se quedan en el hotel todo el tiempo y amé México. ¿Qué viste de México? El Margaritas y resort, no sé qué claro. en el hotel, ¿no? Y es como, Slowman es básicamente ir a adaptarte tú a la cultura y no es tan sencillo, o sea, hay mucho choque cultural, ¿sabes? Pero qué precioso se siente cuando estás en otro país y ese señor que vendía Tom Yam en Tailandia es como lo mismo de siempre y es como lo mismo de siempre, ¿sabes? Entonces sigues viajando, pero de esa manera también lo haces permitiéndote romper los esquemas de tu mente y adaptándote a esas culturas. Entonces, eso me ayuda muchísimo a expandirme, incluso en esta búsqueda de quién quiero ser y cómo quiero reinventarme. Ser Slomad ha sido como muy crucial dentro de ese proceso porque ya no viajo por estar
cómoda o por estar tomando fotos, sino realmente porque ese mismo romper tu caja mental es algo que se me ha hecho crucial hasta en el crecer profesionalmente, ¿no? Entonces yo creo que esa sería la diferencia de que es un Slowmas contra un tal vez nómada digital o contra alguien que simplemente viaja como 2 semanas al año y también obviamente sacrificas muchas cosas. O sea, a Claro. veces a mí tengo trucos en los que ni siquiera me toca pagar hospedaje, ¿sabes? Entonces como que son ese tipo de cosas también en que sacrificas unas cosas, ya no vas a las reuniones con tu familia, me perdí muchas bodas de mis primos, pero al mismo tiempo estás conociendo otras cosas y te estás permitiendo hacer comunidad, hacer amigos fuera de tu país normal. Entonces, esa es la historia del slow math. Pero Qué pasemos bueno. a la siguiente pregunta. Pero no, a mí me encanta ese tema también, la verdad, porque yo he vivido, bueno, en dos etapas, ¿no? Fuera de España, pero dentro de España también, de Cataluña sobre todo, me he movido bastante. Yo me he mudado 19 veces, que son bastantes, pero por diferentes razones, ¿no? Y porque siempre me gusta esa idea de no estar en un sitio fijo, pero ahora que estoy cerca de llegar a los 40 años, siento como que se me hace una montaña de no tener mi casa, ¿no? Y por primera vez en muchos años tengo todas mis cosas en un único sitio, ahora vivo yo sola, tengo un piso que me encanta, me siento muy atada y pienso, pero en realidad yo no quiero esta vida, pero me siento ya como que aquí me voy a quedar muchos años y tengo como esta limitación, ¿no? No sé si tú en tu caso tienes un sitio fijo y te vas como moviendo o vas realmente como nómada. No, en realidad creo que mi sitio fijo es por 3 meses máximo. No he Wow, llegado, todavía no he roto eso de pasar de 6 meses en el mismo país, pero espero lograrlo, porque incluso a veces es cuando ya lo quiero lograr, esta vez estando acá en Colombia es como me rechazaron la extensión, entonces como de, uf, te toca agarrar vuelo. Y eso que dices, ¿no? La verdad es que no es tan cómodo siempre, tener esa base es como hasta da como esa tranquilidad de, uff, se siente como casa. Y hay países que se han sentido como casa para mí, incluso viví en Tailandia, no, en Turquía, un gran tiempo, o sea, y hasta renté un piso, ¿sabes? Pero ¿qué pasó? Que en algún momento dije, no, necesito seguirme moviendo. Y creo que eso también se me hace muy, y lo quiero hacer como más advocate hacia la otra gente, porque muchas veces, al menos en Latinoamérica, piensan que este estilo es solamente para los europeos o para los que ganan en dólares, ¿sabes? Y creo que en realidad siempre podemos hacer esto, ¿sabes? O sea, aunque tú ya tengas piso, puedes rentar tu piso en Airbnb y puedes tal vez irte a viajar 2 meses a algún lado. Incluso te claro. puedes hay cosas que hasta para mí han sido como, ¿qué? Conocí aquí en Colombia, en Santa Marta, un chavo que él trabajaba en inversiones y ahorita tiene sus inversiones ahí metidas y está viajando por el mundo, desayuna todos los días agua con avena, pero ya se aventó toda Latinoamérica caminando. O sea, para mí me rompe mentalmente todas esas ideas y él es feliz, ¿sabes? Comparado a Claro. cuando estaba viviendo en Londres, trabajando tiempo completo. Entonces, a veces es como, ¿qué nos queremos permitir hacer ahorita sin esperar hasta que lleguemos a ese momento, ¿sabes? Entonces, a mí también me da cosa, ¿no? De repente decir, híjole, ¿y dónde voy a dejar mis cosas extra? Ya no vivo en una maleta más grande. Apenas hice mi upgrade después de 5 años a una maleta más grande que la de cabina, pero yo vivía en una maleta de cabina. Me veías ¿Ves? con la misma ropa todo el tiempo. Eso es lo que a mí, o sea, es que a mí me encanta el concepto, pero luego no lo consigo. O sea, ya en poquitos meses se junta una cantidad de cosas que digo, pero esto, si me ve Lina, me pega bronca, que ella es minimalista y no sé. En fin, El no, pero grito es cuando un lo tema que de verdad, y ya te molestaré más de este tema porque quiero adaptarme a eso y no sé, me encantaría vivir así, la verdad. Ahora dices que estás en Colombia, en Medellín estás ahora. ¿Y de Sí, dónde eres originariamente? de la Ciudad de México. Soy chilanga, Vale, de vale. México. Ok. Ahora, yo no sé por qué al principio había pensado que ibas a ser de Colombia, claro, me había confundido al verte el estado, o sea, la ciudad en LinkedIn. Muy guay. Y bueno, ¿y qué nos cuentas de ser productora de podcast, no? ¿Cómo se empieza a ser productora de podcast? ¿Qué camino hay por allí? No sé, cuéntanos un poco esa faceta tuya. Fíjate que eso parte, o sea, dentro de lo mismo que estamos hablando de la identidad, algo que me he dado cuenta es, siempre como niña he sido como muy, y de hecho el otro día hice un post en LinkedIn sobre eso y se me hizo muy vulnerable, ¿sabes? Y mucha gente empezó a decir, yo también soy niño excelencia académica. Yo era mucho así como by the book, o sea, claro, si estudio esto, voy a hacer esto y voy a trabajar aquí, voy a hacer esto. Y ser productora de podcast fue algo a mí que me hasta dejó como en shock, porque lo que pasó fue que yo era product manager y pues tuve un breakup muy duro y literal fue como bueno, llorar un mes y es como, dedícate a sanar, dedícate a conocerte. Y me contactó esta empresa que se llama Product School y me dijeron, oye, estamos buscando una productora de podcast. Y literal yo en algún momento lo puse en LinkedIn, porque, y aquí viene la importancia de LinkedIn, que tú y yo lo hemos como descubierto, pero para la gente que está escuchando esto, te juro que LinkedIn para mí ha sido transformador, porque lo que pasó fue que ellos, como yo en algún momento, mientras viajaba,
tenía conversaciones muy buenas con otras mujeres que yo decía, no me esto a mí me está ayudando a sanar demasiado. Yo tenía mucho conflicto, yo todo el tiempo tuve amigos nada más. Y mientras yo viajaba por el mundo y conocía gente, y sobre todo mujeres, para mí era como, tenemos la misma historia y fuimos criadas en países completamente distintos, tenemos distinta religión. Yo empecé a hacer mi podcast. Yo empecé así, hice research a ver cómo. Obviamente mi primer episodio está horrible, pero lo hice con mi mamá. Y yo hice mi podcast así como súper natural y me lo aventé y grababa a distancia y todo. Y entonces yo puse en LinkedIn, pues yo soy productora de podcast, porque pues aprendí, lo sabía hacer. Y después a mi pareja también le enseñé a hacer su podcast. Entonces, eso era como las dos que yo tenía. Y ellos cuando me buscaron y, oye, ¿no quieres ser? Y yo, pues a ver, aventármelo, ¿no? O sea, dije, no soy la más experta, tengo las bases, pero pues a mejorarle. Y además yo tenía como el mix entre, como este podcast es de producto, yo soy product manager, entonces fue como, claro, yo voy a saber qué preguntarles y yo, sí, sí acepto. No me metes, fue algo que para mí fue, todo el tiempo quise hacer esto. Yo nunca me he sentido tan cómoda en un trabajo como ahora siendo productora de podcast. Entonces fue como, ni siquiera lo planeé, simplemente me tuve que dejar llevar y también reconocer que yo quería hacer esto desde muchísimo tiempo. Incluso hasta en algún momento yo le decía a mi pareja así de, ¿por qué tú no eres productor de podcast? Ya te enseñé todo lo que yo sé. Y obviamente después fue como, pues claro, es que yo siempre he querido ser productora de podcast y en ese momento, como a mí me daba mucho miedo salirme de esa línea de siempre he sido product manager, siempre tengo que seguir siendo product manager, para mí fue como, bueno, que entonces hazlo tú, ¿no? O sea, porque yo no tengo ese como, yo no me puedo tomar ese riesgo. Y ahí fue cuando dije, no metes, nunca he disfrutado hacer algo tanto como ahora que soy productora y te Qué puedes dar bueno. cuenta que me encanta platicar. Entonces, Hombre, también eso es es algo que importantísimo. Qué bueno, qué bueno. Y entonces tu podcast por el que te descubrieron y cuéntanos un poco también, después de qué va, qué temática, hablas también con mujeres, no sé, cuéntanos cómo se lo llama, he todo. dejado muchísimo. Y eso también, por ejemplo, ahorita que tú me estés invitando, es como, claro, tengo que retomarlo porque para mí fue una parte como de sanar. Se llama Wild Women Worldwide, que básicamente es historias de mujeres en el mundo que se han permitido salir de la caja, hacer su propia historia, ¿sabes? O sea, por ejemplo, no lo lancé, pero tengo una amiga en la India que ella, por ejemplo, no sé si sabías, pero en la India, por ejemplo, existe el Bumble, pero lo manejan las familias. Allá se casan familias con familias, no son las parejas. Entonces, Ya, la familia decide con quién va a estar la hija. Y ella, o sea, para mí eso es como, ¿cómo crees que te están controlando? Y ella lo decía, no, al contrario, me están haciendo un favor, porque yo me puedo seguir enfocando en mi camino profesional y como yo sé que hay tanta carga de que las familias se tienen que llevar bien, prefiero que entre las familias se platiquen y después me presenten al que puede ser mi esposo, ¿sabes? Y entonces fue como, claro, o sea, ella lo ve desde una perspectiva completamente distinta y entonces fue como, te necesito en el podcast. ¿Qué pasa? Que para ella, o sea, hizo un reshape mental que de hecho ahora me voy a comprometer y ahora lo voy a tener que sacar. Pero sabes, como tener esa capacidad de ver cosas afuera de lo que nosotros lo estamos viendo. Yo tal vez lo podría haber visto como, es que eso es ser sumisa. Y para ella es como, no, al contrario, yo me puedo seguir enfocando en mi crecimiento profesional y ya mi familia me dirá, ah, mira, con esta persona. Y ya, y yo termino decidiendo, ¿sabes? Nadie me lo está imponiendo. Y fue como, claro. Hombre, wow. yo no soy súper conocedora de la cultura de la India, pero entiendo que esta chica era uno de los estamentos altos, ¿no? Que tienen ellos como toda esta pirámide, porque si no, una de la esfera más baja no va a estar formándose ella esperando a que le decidan con quién casarse, o sea, va a ser otra historia completamente distinta, que también ahí está la riqueza, ¿no? De cada cultura, que una situación tampoco representa toda su cultura, es esta chica en particular con este contexto y que sí que ella puede tener esta visión y habrá un montón de mujeres en India que lo vean diferente a ella y eso en realidad es súper interesante de evaluar y de ponerte en esos sitios a los que también ayuda mucho viajar, ¿no? Un poco retomando con tu otra parte, ¿no? Que comentabas antes, hasta que no te mueves. Yo ahora estoy cansada ya de estar en TikTok viendo comentarios de gente y en España pasó mucho que la gente más cerrada, la gente que más critica pues otras nacionalidades, razas, cualquier cosa, ¿no? Es gente pues que discrimina, por decirlo fácil, por norma general es la que menos se ha movido y la que menos ha tenido que tratar con gente diferente y la que solamente pues está acostumbrada a su rinconcito y ya está, ¿no? Pero luego te mueves, conoces gente, escuchas podcasts, haces cosas y descubres que hay más realidades, ¿no? Pues sí, lo tienes que retomar, sin duda, Sí, y sin ahora sí duda. te voy a tener allá a ti. Cuando quieras, ya invitada. Yo me autoinvito también. A donde me manden, yo voy, yo voy. Claro que sí. Y Qué si no me guay. mandan, me mando. Ok. Eso es, eso es. Ay, te iba a decir algo, se me ha ido ahora de la cabeza, espérate. Saldrá, saldrá. Bueno, estaba también relacionado con tema podcast. Bueno, y cuéntanos un poco más, el podcast de tu pareja también tiene un podcast de qué. Él también empezó a hacer uno. Él es turco, entonces hacía uno como sobre ganar dinero en línea.
o sea, bien ganar dinero en internet, ¿no? Porque Ujú. pues obviamente también esa cultura, bueno, más que la cultura es el país, que no tienen como buen poder adquisitivo, ¿no? Entonces, ¿cómo empezar a transformar todo eso? Y también se me hace impresionante cómo el podcast se convierte en una manera de networking impresionante. Tú que conoces a Lina, yo conocí a Lina por el podcast, porque yo la invité, porque o sea, yo la leía y para mí era como, no, yo necesito como pick their brain, ¿sabes? Y eso se vuelve, o sea, Total. hace una expansión impresionante, porque ya, hasta incluso tú y yo, ahorita que estamos platicando, ya después va a ser como, ¿qué onda, Gigi? ¿A qué distinto? ¿A qué simplemente comentar o cosas así? Entonces, podcast también es una Total. herramienta fascinante. Yo la verdad estoy encantada con las señoras que hemos invitado, pues que eso es la excusa perfecta para traer a una persona de la que quieres aprender, que llevas tiempo leyendo, que te inspira y dices, pues ya está, ven, y ya es como que te conozco como de siempre, ¿no? Es buenísimo, la verdad que sí. ¿Y qué recomendarías a alguien que quiera empezar su podcast? Así algún Regi Tip, que decimos nosotras, Regi Tips. Si, no, yo tengo uno muy bueno que me dieron, luego te lo compartiré si tú no lo dices, porque es el que cuando a mí me preguntan yo siempre digo este, solo digo uno y es este, pero tú como te dedicas a ello, pues te voy a pedir tres para que nos des un poquito de contexto. ¿Qué recomiendas a alguien que quiera lanzar un podcast a tener en Mira, cuenta? yo algo que lo digo, incluso podcast y marca personal, es tienes que tener tu ABC. Incluso lo menciona, por ejemplo, James Clear, algo similar en Hábitos Atómicos, que es, tienes que encontrar esa mezcla entre tres cosas que te hagan a ti diferenciador. Tal vez Ujú. podcast de una mujer que entrevista, ya hay demasiados. Podcast sobre SDRs o sobre ventas, ya hay. Pero entonces como la mezcla entre, ok, vamos a hablar sobre LinkedIn, vamos a hablar sobre ser señora o ser mujer y además vamos a hacerlo de manera muy natural. Eso, Ujú. una mezcla que te diferencie, creo que siempre va a ser bueno y sobre todo que sea lo más apegado contigo. O sea, por ejemplo, otro de los podcasts que yo estoy manejando, él hace inversiones, pero también es como padre de familia, entonces también como que se enfoca mucho como en el bienestar, pero también se va al ámbito de ayahuasca, ¿sabes? De medicina ancestral. Entonces, ¿cuándo has escuchado a un inversor que habla sobre ayahuasca? ¿Sabes? Entonces, ese tipo de cosas que sean pegadas a ti, pero que la gente diga, no he visto nunca este mix, también se me hace muy interesante. Yo creo que eso sería lo principal, porque si la gente se quiere cerrar a solo un tema, es muy difícil. En cambio, Ujú. usa como esa diversidad para que sea justo tu valor agregado. La otra sería, empieza a tirarle grande. O sea, yo sí lo digo así como, sueña a quién te gustaría entrevistar. O sea, aunque sea Carol G, literal, empieza a ponerlo y empieza a ver cómo llegarías hasta allá, porque creo que a veces es, o sea, si te pones una meta grande, los pasos que empieces a dar ahorita van a estar mucho más cerca y más allá de que si empezaras como pasito por pasito. Y lo otro realmente es como, consíguete y busca hacerlo lo más óptimo posible. O sea, a veces estamos con que es que sea el mejor micrófono y es que sea el mejor setup y entonces que tenga la mejor luz. ¿Sabes? O sea, literal ahorita tengo mi Nextcloud o hasta con libros a la altura de los estos. Asegúrate que haya un buen audio, que no esté como mucho de background, pero puedes empezar ahorita con ya AI, puedes empezar a modificar el audio. Entonces, simplemente asegúrate como de fluir y bueno, este tal vez sería un cuarto, que creo que no te lo estoy diciendo ahorita porque tal vez no aplica contigo y también esta es la magia del tuyo, que comparado contra mi cerebro podcast producer, incluso lo hablamos, que es como planealo. A veces yo siento que Ujú. aunque los podcasts parezcan como súper naturales, la mayoría de ellos están planeados, excepción de esto. Tú me estás sacando de mi zona de confort ahorita, pero La verdad que sí. Nosotras en eso lo hacemos siempre, en pocas excepciones que sí que nos han pasado algunas preguntas y hemos tratado de que sea muy natural y la verdad lo hacemos bien y no se nos nota que sabemos un poco el hilo de por dónde tirar, pero te voy a ser 100% sincera. Y es cierto que si tienes un guión salen más temas interesantes porque sabes lo que quieres hablar y entonces te aseguras que salen ciertas cosas. Cuando estás improvisando como es ahora, pues depende mucho de lo que fluyas y luego a lo mejor piensas, ay, ¿por qué no le he preguntado esto? Ay, y claro, pues a lo mejor no lo exprimes tanto, pero sí que es verdad que nosotras nos hemos buscado diferenciar por el lado ese de la naturalidad y de fluir. Y normalmente cuando estamos las dos, entre lo que se le ocurre a una y se le ocurre a la otra, no estamos calladas ni un segundo. Yo sola ya tengo un poco más de reto, pero sí es verdad. Me gusta porque el consejo que nosotras siempre damos no es este, es el que me dieron a mí cuando quería empezar y fue que antes de lanzar el primer capítulo tuviera mucho contenido ya previamente grabado. Y eso es algo que es lo único que le he recomendado a la gente porque sé que puede pasar y hemos estado cerca de que nos pase, nunca nos ha llegado a pasar, que digas, va, esta semana ya no tengo que subir
ya pues ahí te quedas, ¿no? Y que esto pasa, hay como un porcentaje muy alto de gente que deja el podcast porque se queda sin contenido y lo deja de tener esa continuidad. Así que buenos consejos y sí, el tema de tener un buen mix para la marca personal también es súper relevante, ¿no? El que tú sepas, y ahí entra un poco lo que hablabas al principio de tú tener un buen proceso de haberte conocido, ¿no? De saber lo que a ti te mueve, lo que a ti te gusta, lo que se te da bien y, y que ahí lo puedas destacar, ¿no? En tu marca y en caso de que tengas un podcast, pues que sea el hilo también conductor de tu podcast. Podcast que es un sector que está creciendo muchísimo, no sé si en todos los países es una tendencia más de lengua española o tú te dedicas más a podcast de lengua española o también tenéis... No, tengo de los dos. Tengo tanto en Ok. inglés como en español. Iba a tener uno en árabe, pero sí dije, no, ya estaría demasiado. O sea, ni siquiera voy a Wow, ¿tú entender hablas qué es. árabe? No, por eso justo dije, no. Pero Complicado, sí, creo claro. que ha crecido mucho y de hecho, bueno, a ver, este es otro tip, ya no estamos yendo con demasiados tips. Yo lo que digo es, o sea, al menos en la manera en la que yo los planeo, y de hecho lo estoy pensando y tú sí también como que hiciste un research, o sea, aunque te hayas metido simplemente a ver mi LinkedIn, eso también es preparación, ¿sabes? Claro, claro, Entonces un hubo como poquito. algo ahí en ese momento. Y lo que yo diría es, o sea, si ya le estás metiendo, como en todo, esta viene mucho de mi maximización, de mi train of thought, pero también lo pienso, si ya le estás metiendo 1 hora en grabar, 30 minutos en prepararte, el content repurposing, que es como explotar el contenido lo más posible, yo también es algo que recomiendo demasiado y creo que también por eso los podcasts ahorita están agarrando tanta fuerza. Uno, porque lo conviertes en videos, entonces esa marca personal lo puedes convertir en Reels, que ya es como lo que está haciendo el boom hasta en LinkedIn. Pero también, si pasas el transcript con AI, puedes sacar newsletter, puedes sacar post, puedes sacar tweets, puedes sacar quotes, ¿sabes? O sea, ya hay tanto contenido que incluso hablándolo fluye muchísimo más a que si nos Total. hubiéramos tú y yo escrito. Entonces, creo que también esa es una de las magias en las que el podcast está creciendo, porque luego dicen, ya dejen de hacer podcast, y para mí es como, sigan haciendo podcast. Es como si llegaras a algún lado y dijeras, dejen de hacer libros, ya hay demasiados libros, ni siquiera estamos leyendo todos los libros. Sí, pero la historia y el libro de alguien, entonces, incluso publicar un libro ya es muy difícil. Bueno, no, ya no es tan difícil, mejor dicho, pero sigue siendo algo difícil comparado contra crear tú tu propio podcast. Y es mucho más cercano y tienes como, y creces muchísimo más, ¿sabes? Entonces, yo digo sí a los podcasts, sigan haciendo muchos podcasts, por favor. Yo también digo sí a los podcasts y la verdad que este tip me lo superapunto porque es cierto, nosotras de podcast sacamos algún reel, sacamos algún vídeo corto, hay herramientas para eso que te automatizan un montón de cosas, está muy bien. Pero no lo estamos exprimiendo lo suficiente. O sea, este tema de coger el transcript, de ver los temas, ¿no? De, pues todo eso, la verdad, se está perdiendo y es un montón de contenido que tenemos que se tiene que exprimir. Y que es cierto que el podcast da como, te da para luego hacer más, ¿no? Es como un contenido madre, ¿no? Y a partir de allí, pues puedes sacar un montón de cosas. Nunca lo había visto así, la verdad que me parece interesante. Porque otra de las cosas que yo me había notado es que también eres creadora de contenido, o sea, aparte de producir podcasts, que entiendo que tienes el tuyo, pero produces de otras personas también, aparte también generas contenido. ¿Esto lo haces para redes o el propio contenido del podcast? Pues en realidad llegan a hacer las dos cosas. Justo como te decía, de ahí empezó a salir eso de, ¿por qué si ya estoy haciendo el podcast? ¿Por qué no también dentro de mi mismo servicio que ofrezco, también ofrezco contenido para que publiquen en redes sociales? Entonces, Claro. a mis clientes siempre les doy shorts de lo mismo que está pasando, pero que los shorts estén bien planeados, ¿sabes? A veces, y como lo decías, está en la automatización, sí, pero a veces también es como un poco ir por tu audiencia donde tiene que estar, ¿no? O sea, tienes que ir a publicarlo en Instagram, en TikTok, y tienes que hacérselo lo más sencillo posible. Así que comenta lactosa y te mando el episodio, ¿no? Entonces es como, la gente ya estamos tan acostumbrados como eso de automático que tienes que hacérselo lo más sencillo. Entonces también es como, ok, ¿sabes qué? De lo mismo que están hablando, lo que la doctora está mencionando en este podcast, ya te hice yo una tabla comparativa y eso ya es un post justo en tus redes sociales, ¿no? Entonces, esa creación de contenido y también, bueno, la parte de LinkedIn. En LinkedIn también hemos hecho como muchas estrategias para que crezca el podcast. O sea, a veces la gente ya no se mete a Spotify, lo puedes hacer stream desde LinkedIn y de esa manera la gente en realidad está viendo tu podcast, o sea, está consumiendo lo que ya estás poniendo, pero vas por ellos a esos lados. Entonces, no soy como, porque creadora de contenido normalmente se entiende como las tiktokeras, ¿no? Ya, claro, Lamentablemente no se ha perdido un poco el, sí es verdad, es como muy global, ¿no? Claro.
sí, no me grabo tanto, no hago mi daily blog, a veces sí platico mucho en redes sociales y esa es como otra de mi tirada, incluso ese es mi siguiente proyecto, me quiero aventar otro, o sea, una cuenta nueva en la que justo empiece a hablar sobre este tipo de cosas, pero pues ahorita esa creación de contenido hasta en gráficos, en reels, en pues las historias, ¿no? De New Episode Launch, creo que ya es va muy de la mano también con la creación de podcast. Totalmente, y eso es, bueno, nosotras ahora es algo que queremos potenciar más porque es cierto, es que hay mucho que se pierde y que se podría estar, pues como dices, ¿no? Aprovechando entre redes y eso al final pues es lo que te ayuda a crecer, lo que te trae a más audiencia y demás. Muy bien. Y en tus planes de viaje, de moverte, esta libertad que tienes, que tanta gente va a estar envidiando, ¿qué planes tienes de movimientos futuros o de momento Colombia? Pues mira, antes de que pasemos a eso, porque me gusta que lo hayas mencionado, esa parte de que la gente lo envidia, yo diría, a veces yo envidio a la gente que se puede quedar quieta. Y eso es algo que no he mencionado tanto, pero que me tocó vivir realmente. O sea, yo tuve un problema, no de salud mental, pero sí como que en algún momento dije, fuck, no me puedo quedar quieta, ¿sabes? Tuve que incluso ir a terapia, salieron muchas cosas incluso de mi infancia que explican por qué yo me quiero estar moviendo todo el tiempo. Porque llegó un momento en el que es como, ya no quiero empacar. Y fue como, necesito moverme, ¿sabes? Entonces, ¿de qué estoy huyendo? ¿Qué Me estoy resuena queriendo como tantísimo esto, no sabes cuánto. empecé a escribir y literal lo tengo para empezar a grabarlo hoy. O sea, Gigi, literal te lo estoy diciendo, lo tengo que empezar a publicar porque me estoy comprometiendo ahorita contigo a empezar a hacerlo, pero empezar a hablar como, porque mucha gente lo ve distinto, o sea, tal vez lo envidian o lo ven así como, ah, es que ella es la que viaja. No sabes cuántos de mis problemas son tan similares a los que tienen la gente, cualquier estilo de vida. Entonces, empecé incluso una como serie de cosas de lecciones de la vida no aplicables a cualquier estilo de vida, porque ahorita tú lo dices, o sea, me resuena, pues claro, es que estamos viviendo lo mismo, las diferencias que lo mío es empacando maletas y tal vez lo tuyo es como costo de oportunidad de lo que estás haciendo contra lo que deberías estar haciendo, entonces yo diría, no hay nada que envidiarle, les juro, porque también de No, este lado a total. veces es muy difícil, o sea, llega un momento en el que el cortisol y el estrés yo lo traigo, entonces, ahorita, por ejemplo, justo ayer fui y me aprobaron ahora sí la extensión, tuve que ir a migración y todo eso, entonces mi idea es quedarme aquí hasta junio, Muy bien. tranquila en un departamento sin estarme moviendo y después en julio me tocará ir a Turquía. Porque justo mi pareja es turco y su hermano se va a casar. Entonces toca irnos para allá, ¿no? Entonces para Ay, mí ya era qué como, guay. ya me quiero quedar quieta, pero pues obviamente eso también es como buscar vuelos, estrés y todo, pero bueno, creo que para ese entonces ya voy a querer otra vez estar viajando. Y después la idea es, no sé si me toca ir otra vez a Southeast Asia, porque me encantaba Tailandia, pero al mismo tiempo es la parte de la mayoría de mis clientes están en este time zone, ¿sabes? Entonces me tocará trabajar 12 horas de diferencia. Entonces ahora es como, Claro. claro, piénsalo bien. Y también es eso, incluso, por ejemplo, hablando sobre estos temas, porque a mí me gusta ser muy realista. Siento que la gente tiene demasiado romantizado el estilo nómada y es, a veces entre más yo viajaba, más estrés me daba porque era como, yo conocí a alguien y ya viajé a 54 países y yo, fuck, llevo 3. Llevo 7, ¿ves? Entonces era como estoy viendo muchísimo más tal vez que lo que mi abuela pudo viajar y yo no estoy feliz porque es como, tendría que estar haciendo más. Y es que esa persona ya lo hizo más, aunque esté dejando más, ¿sabes? Entonces, ay, yo le diría, no es todo color de rosa. Entonces, ahora No, la idea es, ¿a dónde me quiero ir? Porque también siento como esa presión de, no, es que tengo que ir, terminé de descubrir Southeast Asia, tengo que regresar. Bueno, pero voy a tener un montón de años para vivir, ¿no? Pero es como ese de, tengo que acabarlo ya, ¿no? ¿Por qué me voy a quedar otra vez aquí? Ya estuve en Medellín, no, ya, ahora otro. Entonces, ahí va a ser ya una el presión que no sabes muy bien de dónde te viene, ¿no? Pero como que tienes que hacer más y más. sí, ese costo de oportunidad de me falta, me falta, me falta. Te entiendo bastante. Ya lo hablaremos más esto porque también, como te digo, me he movido mucho. Y también pienso, a la mínima que me empiezo a sentir cómoda, me empiezo a sentir incómoda. Uy, demasiada normalidad, demasiada rutina. Algo no me está funcionando, pues me tengo que mover. Y no, por ahí no siempre va por ahí. Bueno, estoy viendo que llevamos ya bastante ratito grabado y como sabes, teníamos hoy la limitación del tiempo. Pero bueno, si estuviera Regi aquí, Regi vería los minutos que llevamos y diría, Gigi tiene 3 preguntas para ti. Entonces, hoy me las introduzco yo a mí misma. Tengo 3 preguntas para ti. La primera es muy sencilla. ¿Cuál es tu horóscopo? Ahí está chistoso porque todo el tiempo pensé que era Libra, pensé que era Virgo, pero en realidad soy Libra. Es un fun Ok. fact que me cambiaron la fecha de nacimiento, entonces yo siempre leía Virgo. Y yo, sí, Virgo, compra la lotería. Libra, no vayas a gastar dinero en la lotería.
¿Y te resonaba Virgo cuando veías la descripción del signo? ¿Te resonaba? Y ahora que Incluso sabes que eres Libra, ¿te resuena más Libra o te sigue resonando Virgo? ya no lo sé, la verdad. Incluso después de eso dejé de creer en los horóscopos, pero ahora tengo amigas que creen tanto en los horóscopos que es como otros están diciendo, ¿no? Pero sí, me dicen que yo soy Virgo. O sea, a mí me lo han dicho muchas veces, que yo no tengo alma de Libra, entonces no lo sé. Ya No rompimos ahí sé. el Pues sistema. ves, ahí yo es que justo si estuvieras dudando con algunos de fuego, yo ahí soy más experta. Yo soy Leo y siempre el fuego como que lo detecto mucho. Pero entre Virgo y Libra no te sé decir, tendríamos que ver el ascendente. Me faltan datos. Vale, Necesitamos la así. primera pregunta la tenemos. La segunda, bueno, señoras de reuniones es un espacio para mujeres. Aquí no invitamos a ningún hombre, pero siempre nos gusta saludarles y de alguna manera dedicarles el capítulo. Así que, ¿a quién te gustaría saludar? Un señoro que decimos con amor de LinkedIn. Un señor. Mm, ok, yo creo que, no sé si lo conoces y ya sí lo han saludado, pero Pedro Mejía, porque justo creo que él lo ubicó hace mucho tiempo, pero hace poco, aquí en Colombia me tocó ir a verlo a una plaza y algo que me resonó mucho de él también trabaja en marca personal, pero lo hace de una manera como tan sutil que es esto mismo que estábamos diciendo, ¿no? Te tienes que conocer, o sea, no puedes ir simplemente ir a crear contenido, tienes que hacer un paso antes y eso, verdad, creo que resonó mucho conmigo y se me hizo muy, muy genuino y muy natural. Entonces, saludos a ese señor. Perfecto. Pues Pedro queda saludado desde aquí. Y ya por último, la última preguntita que se me ha pasado volando esta media hora, la verdad. La última preguntita es, Your Vibe Attracts Your Tribe. Es una sección que es la más nueva de nuestro podcast. Y es, bueno, un espacio para que saludes a una señora y la invitemos a que venga a tener su propio capítulo con nosotras. Yo creo que sería tal vez un 2 por 1, porque justo ubico las dos y está chistoso porque en Colombia dicen señora a todo mundo y a mí se me hace muy raro que digan señora, pero ellas efectivamente son señoras. Daniela Rojas y Ana María Cedo justo están haciendo cosas súper interesantes aquí en Colombia para atraer más mujeres inversionistas y yo creo que su manera de pensar, su motivación, esa misión que traen, 10 de 10 y efectivamente son unas señoras. Ambas son unas señoras. Pues invitadísimas. Daniela Rojas, sí, Ana María, el apellido no lo entendí. Acevedo. Acevedo, perfecto. Pues Las las más saludos. buscaremos, las contactaremos y las invitaremos. Y si quieren, pues aquí tendrán su capítulo para que vengan a contarnos lo que están haciendo. Genial, Laura. Pues oye, muchísimas gracias. Seguiremos hablando porque estamos en momentos y mundos interesantes y parecidos. Muchísimas gracias por tu tiempo, por pasarte por aquí. Y nada, ahora ya eres una señora. Oficialmente señora. Gracias. Oficial. Gracias por tenerme aquí, Gigi. Me la pasé muy Un bien. placer. Muchísimo. Me alegro muchísimo, guapa. Muchísimas gracias a ti y a nuestra audiencia que le dé a seguir, comentar y esas cositas que siempre se me olvida si no está Regi decirlo. Dadle al follow. Gracias, guapa. Chao.